Descubre el increíble cambio diario que transforma tu vida mediante el estoicismo. En un pequeño restaurante del modesto barrio de Tijuana, la vida de Doña Rosa se consume entre el calor de la estufa y el sonido de los platos. Madre soltera de 2 hijos, su día a día es una tensión constante entre la necesidad de cumplir con las exigencias del trabajo y el deseo abrumador de ser una madre presente. Se siente atrapada en una lucha donde cada peso cuenta. Cada mirada de juicio pesa más que un yugo, y cada risa de sus hijos se enfrenta a la sombra del temor. Mientras lavaba los trastes, sus pensamientos se entrometen en su rutina. ¿Cómo hacer para que Javier, su hijo mayor de 16 años, no se rinda ante las burlas que escucha en la escuela? Pensando en las palabras de un cliente sobre el estoicismo, Doña Rosa se pregunta si podría aplicar esa filosofía en su vida. La idea de aceptar lo incontrolable y encontrar la paz en la adversidad despierta algo dentro de ella. Sin embargo, en un rincón oscuro de su mente, el miedo se agazapa. ¿Y si esa paz no es suficiente? Javier ha pasado las últimas semanas con la cabeza gacha, sintiendo la presión de no cumplir con las expectativas, y cada día recibe menos apoyo. Es difícil ver a su hijo así. La preocupación es su compañera constante, y aunque intenta ser fuerte, siente cómo la angustia la consume. Las cuentas se acumulan, y sus esperanzas de un futuro mejor parecen desvanecerse. Un nuevo trabajo, con mejores ingresos, se presenta ante ella, pero también trae consigo un dilema desgarrador. ¿Es justo sacrificar el tiempo con sus hijos por más dinero? La ambición y el amor chocan en su corazón, y la incertidumbre la deja sin aliento. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El corazón de Doña Rosa late acelerado. La idea de dejar su trabajo actual le aterra, pero el nuevo restaurante le promete un cambio radical. La presión crece. ¿Debería arriesgar la estabilidad familiar por un futuro incierto? Sin embargo, la voz de Javier resuena en su mente, remarcando sus inseguridades. El día que llegó a casa con una mala calificación, ella sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. ¿Vale la pena seguir intentando?, se preguntó él, colapsando en la cama. Esa imagen la persigue, y no puede evitar sentir que está fallando como madre. La tensión entre lo que quiere y lo que puede ofrecer se hace cada vez más intensa. Los rostros de Javier y Lucía aparecen repentinamente en su mente, desafiando la lógica de las decisiones que debe tomar. ¿Cómo ofrecerles un camino más brillante si ella misma no sabe qué camino seguir? La confusión hace eco en su ser. Dejar de ser cocinera en su barrio, o arriesgarse a ser una madre ausente. La angustia la atraviesa, mientras las horas se desplazan lentamente, llevando consigo la esperanza y las dudas. ¿Podrá Doña Rosa encontrar ese equilibrio que necesita? ¿O el miedo trascenderá su capacidad para ser la madre que siempre soñó? La sombra de la incertidumbre se cierne sobre ella, dejando una pregunta resonando en el aire. ¿Dónde se encuentra la verdadera fortaleza? La campanita del restaurante sonó con cada nuevo cliente que entraba. El bullicio continuo y el aroma familiar de los platillos llenaban el aire, pero a Doña Rosa le resultaba cada vez más pesado. Mientras servía el almuerzo, se sentía atrapada entre 2 mundos. El de la cocina, donde su pasión resplandecía, y el de la preocupación, donde cada pensamiento sobre su futuro la mantenía en un estado de alerta constante. Esa mañana, los rostros de Javier y Lucía no le habían dejado en paz. Ella sabía que necesitaba actuar, pero la indecisión la envolvía como un abrigo pesado. Cada paso hacia el nuevo restaurante se sentía como una traición a su identidad. Ahí,
donde había trabajado toda su vida, había pisado con determinación y amor. Hacía tiempo que no se preguntaba quién era más allá de ser la madre de sus hijos y la cocinera de su barrio. Sin embargo, el eco de las palabras de su cliente resonaba con fuerza. Tienes el poder de transformar tu vida. Y si era verdad, la idea de arriesgarse empezaba a formar raíces en su mente. Comenzó a reflexionar sobre sus habilidades ocultas, aquellas que nunca había considerado valiosas. Desde el dominio en la cocina, hasta su capacidad de empatizar con los demás, la vida la había dotado de herramientas que habían permanecido inactivas. Sin embargo, cada pensamiento positivo era seguido por una ola de miedo. ¿Qué pasa si no es suficiente? La voz interna, siempre crítica, le advertía sobre los riesgos de lo desconocido. Javier, su hijo mayor, seguía en su mente. Las lágrimas en sus ojos aquel día, donde todo parecía desmoronarse a su alrededor, la llevaron a un punto de quiebre. Era su responsabilidad no solo ofrecerle estabilidad, sino también enseñarle a enfrentar la adversidad con valentía. Consciente de esto, doña Rosa comenzó a desarrollar un plan. Podía usar el estoicismo como guía para aprender a gestionar su miedo y a ayudar a su hijo a no rendirse. Mientras preparaba el pico de gallo, decidió que necesitaba hablar con Javier, un acto que requería tanto valor como hervir el aceite para una fritura. Al final del día, agotada, miró a su hijo con la seriedad necesaria. Javier, hay algo que quiero que sepas. Se sentó a su lado y le explicó su lucha interna, cómo había llegado a cuestionar su propia valía, y cómo había encontrado en el estoicismo una luz en la oscuridad de su confusión. A veces las cosas no saldrán como queremos, pero eso no define quiénes somos, dijo con la voz entrecortada. Javier la miraba, buscando la fuerza que su madre había encontrado. Pero él, dolorosamente consciente de sus propias inseguridades, solo podía responder: ¿Y si no puedo soportarlo, mamá? Era un reflejo del miedo que ambos compartían. Las palabras se dispararon en el aire y de repente, su plan se conformó en un deseo: enseñar a su hijo no solo a enfrentar las burlas, sino a enfrentarse a sí mismo, a sus dudas. Doña Rosa se dio cuenta que debía ser un ejemplo, no solo para Javier, sino para Lucía y para sí misma. Inspirada, decidió iniciar un pequeño proyecto que combinara su amor por la cocina y el estoicismo, algo que uniera a sus hijos y les enseñara resiliencia a través de la alimentación. Unidad y fortaleza se convertirían en el plato del día. Sin embargo, a medida que este nuevo camino se abría frente a ella, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. ¿Podría realmente transformar su vida y la de sus hijos? ¿O estaba llevando a todos al borde del abismo? La noche caía, y con ella, la pregunta aún latente: ¿sería capaz de abrazar lo que era incontrolable y salir fortalecida de este desafío? Mientras el silencio reinaba en su hogar, doña Rosa hizo una promesa silenciosa a sus hijos y a sí misma: tomar un riesgo en busca de un propósito. Pero en el fondo de su corazón, una nueva angustia floreció. ¿Qué pasaría si este nuevo camino traía consigo más dolor del que habían soportado hasta ahora? La mañana amanecía con una luz tenue que apenas iluminaba la cocina de doña Rosa. El aroma del café fresco llenaba el aire, pero su mente estaba ocupada con pensamientos de incertidumbre. Había comenzado a escribir en un cuaderno las ideas sobre su nuevo proyecto. Lecciones de cocina que integrarían principios del estoicismo, pero cada palabra que plasmaría le parecía una monumental carga de responsabilidad. ¿Sería realmente capaz de inspirar a sus hijos? ¿O esas páginas solo serían un reflejo de sus propios temores? La primera decisión que tomó fue definir el propósito de su proyecto. Querían ser más que solo una serie de recetas. Querían que cada platillo contara una historia de resiliencia y fortaleza. Mientras tallaba los ingredientes frescos, se preguntó de forma cada vez más crítica: ¿qué sabe ella sobre ser fuerte? Durante años había creído que la verdadera fortaleza era esconder el dolor tras un atuendo de normalidad. Pero ahora, sentía que debía desnudarse emocionalmente ante sus hijos.
mostrando no solo sus triunfos, sino también sus fracasos. Al finalizar su rutina de cocción, se dirigió a la mesa del comedor e invitó a Javier y Lucía a unirse a ella. La mesa estaba dispuesta como si fuera un pequeño evento, con un plato central colorido y sabroso. Al sentarse, su corazón latía en su pecho, anticipando el momento en que compartiría su nueva visión para el hogar. «Quiero que hablemos sobre nuestras metas», comenzó, buscando una palabra que capturara el inicio de una nueva etapa. «He estado pensando en cómo podemos enfrentarnos a lo que nos da miedo, no solo en lo que pasa afuera, sino también en lo que hay dentro de nosotros». A medida que doña Rosa exponía su proyecto de unidad y resiliencia, vio los rostros de sus hijos iluminarse con curiosidad. Lucía, siempre más soñadora, preguntó: «¿Cómo puede la cocina ayudarnos, mamá?». Y lo que fue un balbuceo de ideas, se convirtió en un diálogo profundo sobre cómo cada ingrediente tenía sus propias dificultades antes de llegar al plato perfecto. Cada uno de nosotros también tiene sus batallas, como los tomates que deben soportar el calor para convertirse en una salsa deliciosa. Nosotros debemos aprender a manejar el calor de la vida, respondió doña Rosa, sintiendo cómo sus palabras comenzaban a cimentar una conexión más fuerte con sus hijos. Mientras discutían las recetas que incluirían en sus sesiones, Javier se atrevió a compartir su propio miedo. «A veces, siento que no soy lo suficientemente bueno, ya sabes, en el fútbol, o incluso aquí, en casa», confesó con vulnerable sinceridad. Este momento, lejos de ser una debilidad, se convirtió en un punto crucial para doña Rosa. Ella sabía que cada vulnerabilidad compartida podría convertirse en una lección de fortaleza. Lo que queremos es recordar que es normal sentir miedo, pero no dejar que ese miedo nos paralice. Aprender a cocinar es como vivir. Lesson 1. Si algo quema, lo ajustamos. Después, se prueba, y si no está bien, se mejora. Así somos, así los enfrentamos a los vientos en contra, afirmó sintiendo cómo cada frase reforzaba su propósito. No obstante, a medida que avanzaba la conversación, la incertidumbre seguía acechando. ¿Habría sido suficiente para sus hijos, o sus palabras simplemente les darían una ilusión de seguridad? Doña Rosa decidió que lo único que podía hacer era avanzar, pero el eco del miedo nunca la abandonaría del todo. Con el corazón en la mano, se despidieron del almuerzo. Javier al salir le murmuró: «Mamá, creo que todo esto podría funcionar». Mientras su hijo se alejaba, doña Rosa sintió una mezcla de esperanza y aprehensión. Había dado el primer paso, pero en su interior, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta que se hacía giraba en torno a la propia valentía. ¿Sería capaz de enfrentar la realidad del fracaso, si llegaba a presentarse, o terminaría decepcionando no solo a sus hijos, sino a sí misma? Mientras la noche caía nuevamente, se sumergió en sus pensamientos. La idea de no solo ser madre, sino también mentora, la llenaba de nerviosismo ante la posibilidad de exposición. ¿Y si se encontraba a sí misma en un camino lleno de desafíos que no estaba preparada para superar? La siguiente lección en su propio viaje podría ser más difícil de lo que había anticipado. El día siguiente se asomó con un brillo renovado, pero doña Rosa aún permanecía atrapada en su mundo interior. Había decidido que cada lección de cocina no solo sería física, sino también emocional, un viaje paralelo a la exploración de sus propios miedos. Sin embargo, a pesar de la claridad con la que había hablado a sus hijos, su mente seguía plagada de dudas. Mientras preparaba el desayuno, revisando el cuaderno con sus anotaciones, un pasaje le llamó la atención. Hablaba de la importancia de la práctica constante, no solo en la cocina, sino en cada aspecto de la vida. Esa repetición, ese compromiso inquebrantable con el crecimiento personal, la llevó a reconsiderar su enfoque. Era una verdad simple, pero poderosa. Para inspirar a sus hijos, debía ser un ejemplo tangible de los principios que deseaba transmitir. «¿Qué hago si fallo?», se repitió a sí misma, mientras removía la mezcla de huevos. Pero pronto una voz interior, casi como una respuesta, le decía:
Si fallas, aprende. El fracaso es solo otro ingrediente en la receta de la vida. Con esta determinación comenzó a trazar un plan más sólido que le permitiría unir la cocina y la filosofía del estoicismo con actividades prácticas que involucraran a sus hijos de manera más activa. Decidió que la primera sesión de cocina y filosofía sería un evento familiar. Prepararía un platillo en el que todos pudieran participar, y luego discurrirían sobre los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana. Mientras los ingredientes eran cortados y mezclados, aprovecharía para tejer reflexiones sobre la resiliencia y la adaptabilidad. A medida que lavaba los utensilios, recordó la historia de su familia, las batallas que cada uno había enfrentado. Era un legado de fortaleza que debía honrar y compartir. ¿Pero podría ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable frente a ellos? ¿Podría relatar su propia historia sin revestirla de la idealización que a menudo la había salvado del dolor? Sus pensamientos se diseminaron con el aroma de la comida, una mezcla de nostalgia y esperanza. Mientras el reloj avanzaba, la ansiedad crecía en ella. ¿Y si resultaba ser una charla incómoda? ¿O si los niños resolvían esquivar las enseñanzas? Esa vulnerabilidad chorreaba en su interior como una olla a presión, apretándola constantemente. Finalmente, el momento llegó. Se sentaron alrededor de la mesa, cada uno con una tarea que realizar: cortar verduras, mezclar ingredientes, preparar el área de trabajo. Las pequeñas interacciones, las risas nerviosas y las preguntitas sobre ¿y si se quema?, contribuyeron a crear un ambiente de camaradería, un microcosmos de su nuevo propósito. Hoy cocinaremos juntos, pero no solo para llenar el estómago, inició doña Rosa, su voz resonando más firme de lo que se sintió por dentro. Vamos a hablar sobre lo que es enfrentar nuestros propios miedos, así como enfrentamos un platillo que parece complicado. ¿Quién quiere compartir algo que le dé miedo? Quedó expectante, observando el contoneo de sus hijos mientras las palabras suspendían el tiempo. La realidad del momento era abrumadora. Aunque el futuro incierto todavía la acechaba, se dio cuenta de que allí, en esa cocina, tenía la oportunidad de construir un legado. La pregunta continuaba en el aire. ¿Acaso sus hijos tendrían el valor de abrirse y compartir sus propias vulnerabilidades? Mientras el bullicio de la preparación se intensificaba, sintió que no era solo la cocina lo que se estaba transformando, sino la dinámica de su familia. Sin embargo, una parte de su conciencia seguía alertando. El verdadero reto se manifestaría si se crestara el mar de emociones. ¿Estaría lista para manejar lo que pudiera surgir? Un sonido repentino interrumpió su reflexión. El timbre del teléfono resonó en el aire. Cuando contestó, el corazón le palpitaba en la boca. Era una voz conocida, una antigua amiga que había hecho cambios radicales en su vida. Rosa, tengo algo que compartir contigo que podría cambiar todo, dijo esa voz con cierta urgencia. Y así, mientras las ollas empezaban a burbujear, doña Rosa se preguntó si la vida le estaba ofreciendo una nueva senda por explorar. ¿Qué cambiaba en su propio viaje al escuchar esas palabras? La conversación con su amiga resonó en su mente como un eco persistente. La voz llena de entusiasmo le había prometido algo que podía reestructurar la forma en que pensaba, no solo sobre la cocina, sino sobre su propia existencia. Mientras mezclaba la masa para el pan, esa promesa se entrelazaba con su deseo de ser un faro de fortaleza para sus hijos. ¿Qué podía ser tan revelador?, se preguntaba una y otra vez. Sin poder despegarse de la inquietante expectativa, decidió dejar que la mezcla reposara mientras trataba de organizar sus pensamientos. Necesitaba comprender a fondo la naturaleza de su propia transformación. Doña Rosa tenía claro que quería cultivar no solo habilidades culinarias en sus hijos, sino también un entendimiento más profundo de la vida. Pero ¿qué herramientas debía reunir para lograrlo? La lección parecía ser simple. Los momentos de incertidumbre, incluso aquellos llenos de miedo, podían ser redentores. Justo así, sus pensamientos dieron un giro. ¿Por qué no compartir con sus hijos sus propias luchas, sus estrategias y cómo el estoicismo había sido una guía para navegar por el caos?
Era el momento de tomar el riesgo, de ser completamente transparente. La cocina empezaba a adquirir un aura especial, un espacio donde el arte de cocinar se mezclaba con la catequesis de la vida misma. Con esta revelación, decidida y templada, doña Rosa se sentó nuevamente con su cuaderno. Fue ahí cuando se propuso documentar no solo las recetas, sino también las reflexiones que acompañarían a cada platillo. Le entró una nueva energía al escribir, como si cada palabra en el papel fuera un ladrillo en el edificio de su nuevo propósito familiar. Mientras desarrollaba un esquema, la idea de crear un pequeño ritual diario surgió en su mente. Podría haber un momento espacio-temporal en el que no solo cocinaran juntos, sino también discutieran sus emociones, sus inquietudes y sus aspiraciones. Sabía que necesitaba diseñar este espacio como un refugio emocional, un entorno donde la vulnerabilidad pudiera florecer sin juicio. La dinámica había comenzado a cobrar forma en su mente. Con cada receta, introduciría un tema filosófico. Gran parte de su vida había sido un ejercicio de resistencia, pero ahora podría transmitir esas lecciones de una manera palpable y accesible. Cada platillo podría reflejar una virtud estoica, la paciencia de un guiso lento, la templanza de un postre equilibrado. La conexión era infinita y llena de posibilidades. Al llegar a la hora de la cena, el sentido de la anticipación aumentó. Doña Rosa sabía que no solo estaba enseñando a sus hijos sobre cómo cocinar, sino también sobre cómo vivir. La imagen de ellos compartiendo historias emocionales mientras se envolvían en los sabores y aromas de su cultura, la llenó de energía. Justo cuando echaba una cucharada de sal en la olla, un nuevo rayo de duda atravesó su mente. ¿Y si sus hijos se cerraban? Si rechazaban la apertura emocional que ella anhelaba fomentar, ¿cómo manejaría el dolor de la decepción? Eran temores válidos, pero también eran parte del proceso. La autoexploración siempre traía consigo fragilidad y fortaleza en igual medida. Mientras el aroma del platillo se expandía por toda la casa, la intensidad de su propósito creció. Había una esencia palpable en cada momento, en cada ingrediente, en cada palabra que ahora parecía tener un eco significativo. Sin embargo, la urgencia en su pecho no disminuyó. La conversación con su amiga aún debería ser atendida. La expectativa de una revelación inminente era un curioso contrapunto a su propio viaje, y así, al finalizar el día entre sabores y aspiraciones, se preguntaba qué modificaría una simple palabra, que podría encender aún más su viaje de crecimiento. La llamada de su amiga aún esperaba, como una puerta entreabierta a un mundo nuevo. ¿Qué otros caminos se destapaban para ella? Estaba lista para explorar lo inesperado de su vida, los posibles giros, y quizás una nueva relación con su propio ser. Doña Rosa se encontró, al amanecer del día siguiente, en la cocina, donde una luz tenue comenzaba a filtrarse por la ventana. La atmósfera parecía vibrar con la promesa de algo nuevo. La idea de integrar el estoicismo en su vida diaria la empujaba a laborar no solo en los alimentos, sino en la esencia misma de su ser. Sentía que cada receta se convertiría en un acto de resistencia, una manifestación de la determinación que comenzó a brotar en su interior. Comenzó su rutina reflejando sobre cómo había enfrentado las adversidades en el pasado. Al mezclar la harina y el agua, elaboró un paralelo entre la creación del pan y su vida. La harina, aunque líquida y sin forma, se convertía en algo nutriéndolo, así como sus experiencias moldeaban a sus hijos. En este proceso de introspección, descubrió que cada desafío podía transformar sus emociones en lecciones útiles. La conversación que había mantenido con su amiga resonaba aún más fuerte en su interior. Comprendía que el estoicismo no solo era un marco filosófico, sino una guía vivencial. Al aprender a enfrentar lo que no podía controlar, estaba lista para revelar esas verdades a sus hijos. Decidió que el primer tema de conversación en su ritual sería la aceptación. Poco después llamó a sus hijos a la mesa. El corazón le latía con fuerza, mezclando la emoción y el miedo. Observó sus rostros expectantes, y sintió que había una necesidad palpable en el aire.
Comenzó a servir el desayuno, un simple plato de huevos revueltos en el que vertió, además de sal, sus pensamientos más profundos sobre lo que había conllevado aceptar los cambios de la vida. Comentó sobre el dolor de las pérdidas, las ausencias y las decisiones difíciles que enfrentó a lo largo de su trayectoria. Esperaba que su vulnerabilidad fuera el puente hacia una conexión más humana. Al principio, el silencio fue abrumador. La incertidumbre que había temido se instaló entre ellos como un comensal inesperado en la mesa. Pero, al mirar a sus hijos, alentó la esperanza de lo que podría florecer. Les preguntó qué desafíos habían enfrentado en sus propias vidas, invitándolos a compartir. Fue un momento delicado. Uno de sus hijos habló sobre su miedo a no cumplir las expectativas en la escuela, mientras que el otro se abrió sobre su soledad en el grupo de amigos. Doña Rosa se sintió identificada. Su propia lucha resonaba en sus palabras, y al hacerlo, pudo introducir el concepto de aceptación. Lo vital no es siempre lo que sucede, sino cómo elegimos responder a ello. Las mentes de los jóvenes empezaron a girar en torno a esa idea, y los corazones comenzaron a transitar caminos de empatía, aprendiendo a hablar de sus miedos sin miedo al juicio. A medida que los días avanzaban, cada comida comenzó a convertirse en un momento cumbre, donde el estoicismo se entrelazaba con la cocina y la vida. Con cada plato servido, doña Rosa notaba cómo el diálogo iba prosperando entre risas, lágrimas y más reflexiones. Sin embargo, no todo era sencillo. Los momentos de resistencia a la vulnerabilidad reaparecían en forma de desconfianza. En ocasiones, sus hijos se mostraban reticentes a abrirse. Las viejas heridas parecían evitar tocarse, y tenía que ser hábil en filtrar su propia impaciencia, recordando que la aceptación debía ser constante. Un día, mientras preparaba un estofado lento, la perplejidad la embargó. Había logrado muchas cosas, pero el temor a no ser suficientemente inspiradora seguía presente. Su deseo de guiar a sus hijos era un anhelo constante, uno que podría hacerle falta la claridad que podía obtener de su amiga. Esa llamada todavía no había sucedido. ¿Sería el momento propicio? Sin pensarlo ya más, buscó su teléfono. Mientras el sonido del estofado chisporroteaba en la cocina, un mensaje cortante la distrajo. Era una notificación de recordatorio de la reunión que habían programado, donde compartiría su experiencia transformadora. Pero, ¿realmente estaba lista para hablar ante una audiencia? La presión interna aumentaba, y de alguna manera ese compromiso le mostraba que su viaje individual no se limitaba solo a su familia. Las palabras podrían convertirse en herramientas de profundo impacto, pero al mismo tiempo, sentía que la verdad personal aún necesitaba ser afianzada. ¿Podría esa conversación de hoy dilucidar otras verdades que le sucumbían? El entrelazamiento entre su vida familiar y sus aspiraciones profesionales la llevaba a un punto crítico donde todo convergía. La llamada que nunca hizo cobraría importancia, y el impulso por descubrir lo que aguardaba la empujaría hacia un vacío de posibilidades. ¿Qué pasaría si abriera la puerta del cambio no solo para sus hijos, sino para sí misma? La inquietud era palpable, al igual que la anticipación. Doña Rosa se sentó en la mesa de la cocina, el estofado burbujeando suavemente a su lado, pero su mente estaba lejos de la comida. El temblor de ansiedad en su estómago no se debía a la inminente reunión, sino a la búsqueda de una verdad más profunda sobre su propio valor. Había transformado su hogar en un espacio de diálogo y vulnerabilidad, y ahora le tocaba compartir su viaje. Las palabras que transmitiría a otros pesarían más que cualquier receta. Recordó cada interacción con sus hijos, cada momento de conexión que había logrado tejer a través de la cocina. Había comenzado a ver su hogar como una escuela, un lugar donde el aprendizaje debía ir más allá de lo académico. Debía abarcar la vida misma. Se preguntó si sus experiencias y enseñanzas eran suficientes para dejar una huella en la audiencia que la esperaba. Era evidente que había logrado mucho, pero la duda persistía, como una sombra. Decidida a enfrentar sus inseguridades, tomó una respiración profunda. La base de su filosofía estoica era afrontar las emociones en lugar de huir de ellas.
¿Por qué entonces temía la exposición? Tal vez, al dirigirse a otras personas, podría también iluminar aspectos de su vida que aún no había confrontado realmente. Por primera vez, se sintió impulsada a reflexionar sobre lo que había aprendido. Esas lecciones no solo eran para sus hijos, sino también para todos aquellos que, como ella, luchaban por encontrar sentido en el caos. Con el estofado casi listo, comenzó a escribir algunas notas sobre lo que quería abordar. Sería su manera de calmar los nervios. Mientras cada palabra fluyó sobre el papel, notó cómo su corazón se aligeraba. Habló de la aceptación, de la importancia de dejar ir lo que escapa a nuestro control y, en especial, de la vulnerabilidad como un puente hacia la conexión genuina. Con cada línea que escribía, se daba cuenta de que ese proceso la transformaba. Al externalizar sus pensamientos, podía ver más claramente su propio camino. Reflexionó sobre las veces que sus hijos reclamaron su atención, cuando el dolor se apoderaba de ellos. En esas oportunidades, enseñarles a aceptar la adversidad siempre había sido su guía principal. Pero ahora, enfocar su luz hacia su propia aceptación la liberaba de viejos pesos que había cargado por años. Al terminar su esquema, doña Rosa se sintió algo más preparada. Pero la inquietud permanecía. Se preguntó si podría llevar esas lecciones a un público más amplio. La idea de abrir su vida a extraños la aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. Su mente revivió la imagen de la reunión. Rostros expectantes, ojos ansiosos por escuchar. ¿Qué pasaría si su discurso resonaba en ellos como en su hogar? Finalmente tomó la decisión. No podía dejar que el miedo la paralizara. Se atrevió a ver esa reunión como una oportunidad no solo para hablar, sino para conectar. Sin embargo, el eco de su propia inseguridad aún la persiguió. ¿Qué podría ofrecer que no se haya dicho ya?, se preguntó. Ese pensamiento se desvaneció como el vapor del estofado, llevándose consigo la noción de insuficiencia. La verdad era que cada vida es un relato único, y doña Rosa tenía su propio relato que compartir. Sus experiencias habrían de ser su fortaleza. Mientras se preparaba para la reunión, en sus adentros resonaba la idea de que iba más allá de sus propios logros. Era un paso hacia la transformación de la comunidad que la rodeaba. Instintivamente, sabía que comunicar la esencia del estoicismo no solo cambiaría su vida, sino que podría también impactar a quienes la escucharan. Pero, antes de tomar el teléfono para hacer esa llamada a su amiga, aún había una pequeña sombra de duda que la acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la incomodidad ante el público, sino también los posibles juicios de quienes solían observarla en sus fracasos? ¿Había llegado el momento de enfrentar la verdad? Podría ser el comienzo de un giro inesperado en su vida, y en la de muchos otros. La búsqueda de aceptación, su propia vulnerabilidad, ¿podría ser acaso un faro que guiara las vidas de otros? ¿Estaría lista para tener esa conversación que podría cambiarlo todo en su mundo y el de ella? La inquietud continuó creciendo, subiendo a la superficie, preparándola para un momento de revelación que estaba más cerca de lo que pensaba. Doña Rosa despertó al siguiente día con un peso en el pecho, como si el aire en la habitación fuera más denso. La noche anterior, había pasado horas revisando su discurso. Aunque se sentía más segura, las dudas seguían asomando como sombras en su mente. Su vida estaba marcada por encuentros disfrazados de lecciones, pero en su interior, el eco de su miedo a fracasar reverberaba más fuerte que las enseñanzas de ansiedad que había tratado de convertir en sabiduría. Preparó el desayuno con movimientos automáticos, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Antes de hablar sobre la vulnerabilidad, ¿debo ser realmente vulnerable? ¿Qué tal si al hacerlo, muestro no solo la fortaleza, sino las grietas de mi historia? En el fondo, se daba cuenta de que la autenticidad podría, de hecho, ser el puente hacia una conexión más profunda, pero aún la aterrorizaba la posibilidad de ser juzgada. Al salir hacia la reunión, el ambiente era diferente, como si el mismo aire estuviera impregnado de cambio. Cada paso hacia el lugar le costaba más que el anterior.
La presión en su pecho aumentaba, pero al mismo tiempo, había una sensación de desafío, una llamada a salir de su zona de confort. Cuando llegó se enfrentó a una sala llena de rostros expectantes, cada uno con su propia historia, sus propias cargas y anhelos. Antes de comenzar se tomó un momento para observar a su audiencia. Había a quienes reconocía, vecinos, amigos, personas que conocía desde hacía años. Ellos me han visto luchar, pensó. ¿Por qué no verían en mí la oportunidad de encontrar esperanza? En ese instante el temor aflojó un poco su garra. Decidió que cada palabra debía ser sembrada con sinceridad, abrazando su vulnerabilidad como el primer paso para iniciar la conversación sincera. Cuando llegó el momento de hablar, la incomodidad se hizo presente, pero más que nunca se sintió decidida a convertir esa energía en una oportunidad. Comenzó compartiendo una anécdota, una de las más vulnerables que había vivido. La noche en que, exhausta y derrotada, había considerado rendirse cuando las dificultades parecían insuperables. A medida que narraba, las palabras fluyeron, impulsadas por el deseo de conectar, no solo de informar. El público la escuchaba con atención, y en aquel silencio, sentía que los corazones se entrelazaban. Cada frase era un ladrillo que construía su propia fortaleza personal, pero también un refugio para los demás. Habló de la adversidad como una maestra, de cómo aprender a soltar el control le había permitido construir un camino más auténtico. Se sintió ligera. Cada palabra despojaba viejos miedos de su ser. Al final, dejó que el silencio envolviera la sala tras su discurso. La lluvia de preguntas y conversaciones posterior fue abrumadora. Las personas se acercaron a ella, compartiendo sus propios desafíos y reflexiones. Las historias que surgieron de aquellos encuentros fueron un bálsamo para Doña Rosa, confirmando la cordura de su vulnerabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo había una sensación inquietante. Cada confesión era una mácula más que aumentaba la presión sobre su recién adquirida claridad. Una mujer en particular planteó una inquietud que resonó en ella. ¿Y si al compartir, nos haces más vulnerables a los otros? ¿No temes que te vean como una persona insuficiente? Esa pregunta la dejó helada. Se dio cuenta de que podía haber más capas de vulnerabilidad que ni siquiera había vislumbrado. La posible desaprobación continuaba acechando. Mientras se alejaba, vulnerable pero enriquecida, una nueva urgencia comenzó a gestarse dentro de ella. La búsqueda de sí misma había dado un giro inesperado. Ahora sabía que había más por descubrir. En vez de cerrar el capítulo, se abrían nuevas preguntas. ¿Qué papel jugaría su vulnerabilidad en esta nueva etapa? ¿Podía realmente cambiar las vidas de aquellos que la rodeaban sin perder parte de su esencia? Las respuestas simplemente parecían irresistibles, y al final del día, la oportunidad de explorarlas dejó en su corazón una mezcla de temor y emoción que nunca había sentido tan intensamente. El día siguiente trajo consigo una inquietud palpable. Doña Rosa se despertó con una mezcla de expectativa y ansiedad que la perseguía como una sombra. ¿Hería su vulnerabilidad? Esa pregunta la consumió durante la mañana. Después de lo que había compartido, no podía basar su crecimiento personal únicamente en la aceptación de los demás. Cuando miró al espejo, no solo vio a una mujer con cicatrices. Vio a una guerrera en búsqueda de su propia victoria. Lo que comenzó como una simple reunión de vecindario, había evolucionado a una intersección crucial en su vida. Un punto de inflexión, donde las palabras ofrecían tanto riesgo como recompensa. Aunque se sentía más fuerte, las dudas aún sostenían las riendas de su mente. ¿Este cambio en su narrativa personal sería suficiente para sostener el nuevo camino que se había trazado? ¿Podía permitirse ser vista, realmente vista, sin la armadura que siempre había llevado puesta? Con cada bocado de su desayuno, se cuestionó cómo podría seguir usando su historia para inspirar a otros. La sinceridad que había compartido la había hecho sentir liberada, pero también le había arrojado al abismo de lo desconocido. Desde ese momento, empezó a considerar que su vida podía ser un lienzo donde la vulnerabilidad se transformara en fortaleza,
no solo para ella, sino para los demás. Esa idea la acompañó cuando salió a caminar por el parque cercano. Mientras el sol calentaba su rostro, ella se esforzaba por escuchar sus pensamientos y no dejar que las inseguridades la arrastraran nuevamente. Cada paso se convirtió en una afirmación de que su historia importaba. Aún había ecos de su conversación reciente resonando en su mente, cuestionamientos sobre su habilidad para enfrentar la desaprobación ajena. Al llegar a un banco del parque, vio a un grupo de jóvenes platicando animadamente, riéndose de algo que parecía un malentendido. Aquella escena, tan cotidiana, le ofreció un instante de reflexión. ¿Cómo los otros decidían ser vulnerables entre sí, sin temor a allanar su autenticidad? Un impulso la llevó a acercarse a ellos, como si pudiera aprender algo de su despreocupada conexión. «¿Qué les hace reír tanto?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Al principio se sorprendieron, pero luego la invitaron a participar en su conversación. Compartieron anécdotas cómicas, pero también tocaron temas más profundos: relaciones, expectativas, miedos. En ese intercambio, doña Rosa vislumbró la magia de la vulnerabilidad compartida. Los demás se abrían, y en su fragilidad, descubrieron su propia fortaleza. Pero aún había un dilema interno permeando su solidaridad con los jóvenes. ¿Acaso su nuevo camino la aislaba aún más de lo que había sido antes? La pregunta flotaba, asertiva, y la envolvía en una neblina inquietante. ¿Podía estar allí, presente, y a la vez sentir que gran parte de su esencia se perdía en el proceso de ser auténtica? Cada respuesta que construía parecía llevarla a una nueva pregunta, y la incertidumbre trataba de atrapar su determinación. Con el paso de las horas, comenzó a establecer vínculos con personas nuevas, algunas incluso con historias que resonaban con la suya. Reconoció que cada conversación era un ladrillo más en la construcción de su identidad renovada, y que cada experiencia podría ofrecerle respuestas a sus inquietudes. Sin embargo, al final de cada diálogo, surgía el mismo dilema: ¿cómo encontrar un equilibrio entre ser vulnerable y mantener su integridad? Ya no podía ignorar que su búsqueda de sí misma la colocaba en un camino repleto de desafíos y decisiones. Y aunque se sentía impulsada por la búsqueda de conexión, sabía que en ese camino podría haber más que descubrir sobre quién era realmente. Al llegar a casa, la sensación de inquietud se intensificó. ¿Y si ser auténtica significaba perderse a sí misma en el proceso? La seriedad del pensamiento atormentaba su mente. Había querido romper con el estigma de la vulnerabilidad, pero también podía estar acercándose a otro precipicio, uno donde quizás lo que pudiera descubrir no le gustara. Era un abismo que la invitaba a saltar, y la ruta hacia lo desconocido se volvía cada vez más tentadora. ¿Tendría el coraje de seguir explorando? El día llegó con un amanecer que, a pesar de su dulzura, traía consigo un peso de expectativas. Doña Rosa, más consciente que nunca de su proceso de transformación, despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Había recorrido un largo camino desde la cocina de su pequeño restaurante hasta este nuevo capítulo en su vida, donde cada decisión podría sentar las bases de un futuro más brillante para ella y sus hijos. La vulnerabilidad que había comenzado a aceptar se convertía ahora en un pilar de su fortaleza. Mientras se preparaba para su jornada, el aroma familiar del café colmaba su hogar, y la calidez de las risas de Javier y Lucía llenaba el aire. Todo parecía en su lugar, y sin embargo, una pregunta persistía. ¿Podría realmente ser un faro de luz y resiliencia para aquellos que la rodeaban? La incertidumbre la acompañaba, pero ahora tenía algo más que miedo. Tenía un propósito renovado. Decidió que esa misma tarde iniciaría su proyecto de cocina y filosofía con sus hijos. Había elaborado una serie de recetas que no solo serían platillos entrañables, sino también metáforas de la vida misma, cada una vinculada a un principio estoico. Quería que cada comida albergara un mensaje poderoso, recordándoles que, aunque la vida esté llena de desafíos, siempre hay un camino para levantarse y seguir adelante.
La tarde llegó y los tres se reunieron en la cocina. «Hoy haremos un arroz con pollo», anunció doña Rosa con una sonrisa, mientras sus hijos se acercaban intrigados. Al comenzar a cocinar, utilizó cada ingrediente como una oportunidad para impartir lecciones significativas. El pollo necesita tiempo en la olla para hacerse tierno, al igual que nosotros necesitamos tiempo para enfrentarnos a nuestras preocupaciones, explicó mientras removía la mezcla. Javier, quien había estado escuchando atentamente, se atrevió a compartir. «A veces siento que no soy lo suficientemente bueno en el fútbol o en la escuela, y eso me hace dudar de mí mismo», confesó, dejando al descubierto sus inseguridades. Con esas palabras la cocina se llenó de una autenticidad cruda. Doña Rosa sintió una oleada de orgullo, no solo por su hijo al abrirse, sino por la conexión que estaban construyendo. Fue el momento perfecto para abordar el concepto de aceptación. «Javier, todos enfrentamos la duda. Lo importante no es librarse de ella, sino aprender a aceptarla y seguir adelante. Como el arroz que absorbe el caldo, también podemos aprender a absorber nuestras experiencias, bebés y todo», dijo con firmeza. La tarde avanzó, y mientras compartían risas y trozos de ese platillo familiar, doña Rosa se dio cuenta de que había logrado su objetivo. No solo estaban cocinando, sino que también exploraban sus emociones. Lucía, quien hasta ese momento había estado callada, se unió a la conversación. «A veces tengo miedo de no encajar con mis amigas. Pero mamá, tú siempre dices que ser diferente es lo que nos hace especiales». Esa reflexión iluminó su rostro. Los tres, ahora inmersos en una conversación sincera, exploraban sus diferentes percepciones sobre la vida y la aceptación de sus miedos. Al finalizar la cena, el ambiente era diferente. Ya no eran solo madre e hijos, sino un equipo, unificados por sus vulnerabilidades y su deseo de crecer. Esa noche, mientras se preparaba para ir a dormir, doña Rosa sintió una paz que no había experimentado antes. Había dado un paso significativo en su viaje, y aunque aún existían incertidumbres, sabía que cada día sería una nueva oportunidad para aprender y enseñar. A la mañana siguiente, tomará otro camino al mercado para complacerse con nuevas expectativas, porque había comprendido que ser vulnerable no era una debilidad, sino una fortaleza que los unía en lugar de separarlos. Así, doña Rosa finalmente comprendió que su nuevo papel no solo como madre, sino como mentora y guía, estaba arraigado en la autenticidad. A través de la cocina, había descubierto su propia voz y había creado un espacio donde ella, Javier y Lucía pudieran crecer unidos, al mismo tiempo que aprendían a manejar sus sentimientos. La transformación de doña Rosa fue palpable, y su camino hacia la realización personal trajo un legado de amor y resiliencia a su hogar. Había logrado no solo aprender de sus experiencias, sino también enseñar a sus hijos a afrontarlas con confianza y valentía. Sabía que habría más desafíos por venir, pero también sentía que, al final, cada receta compartida y cada diálogo abierto continuarían construyendo un futuro lleno de esperanza y significado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de transformación personal.